Con los votos mínimos, la bancada de gobierno logró aprobar en el Pleno la Ley de Inteligencia. La norma permite interceptar llamadas, correos y solicitar información a las operadoras telefónicas. Crea también el Sistema Nacional de Inteligencia, cuya autoridad será nombrada por el presidente de la República. Las negociaciones de última hora con los asambleístas de otras bancadas, conversaciones al oído y pasar de curul en curul, le permitió a la bancada de gobierno ADN este martes reunir los 77 votos mínimos para aprobar la polémica ley de inteligencia. No puede interferir en los documentos. Inés Alarcón fue la ponente de esta norma. Dice que se mantiene el requerimiento de una orden judicial para interceptar una llamada o pedir información de los ciudadanos a las operadoras telefónicas. Esto pese a que en el articulado no se cita textual o expresamente ese requisito. Porque así lo determina el artículo 66 de la Constitución en su numeral 21. ¿Y el tema de las operadoras de telefonía? Bueno, es claramente que de la misma manera estos podrán ser intervenidos bajo una orden judicial, tal cual lo determina la Constitución. No se ha cambiado nada, no es una reforma a la Constitución, es una ley que respeta el rango y los principios. Los votos a favor vinieron de ADN, una fracción de Pachacutic, Independientes y el asambleísta del correísmo, David Arias, el que prefirió no explicar las razones de su voto, pues la Revolución Ciudadana como bancada votó en contra. Creemos que se le está entregando un poder casi omnímodo a esta persona que va a manejar este cuerpo de inteligencia. El Partido Social Cristiano y por lo menos 3 asambleístas de Pachacutic se abstuvieron. Fue una decisión orgánica, dice Otto Vera, pues pedían que se vote por bloques. Sabemos que es un proyecto importante para poder prevenir los delitos que comete el crimen organizado. Esta ley crea el Sistema Nacional de Inteligencia, el que estará dirigido por una persona que será nombrada por el presidente de la República y tendrá rango de ministro. Esta ley además le da a la autoridad la facultad de ordenar la retención, apertura o interceptación de documentos, llamadas o correos de cualquier ciudadano bajo el argumento de seguridad para el Estado. El texto será remitido al Ejecutivo. Y el presidente Daniel Noboa renovó este martes el estado de excepción por 30 días más para las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos y el Distrito Metropolitano de Quito. La medida restringe los derechos de inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y libertad de tránsito y en el caso de 22 cantones, entre ellos Durán, Babahoyo y Camilo Ponce Enríquez, rige el toque de queda todos los días de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y más de 10 muertes violentas se han reportado entre la mañana y tarde de este martes en Guayaquil. El 90% de los asesinatos se han cometido en el distrito Pascuales, donde la policía continúa desplegada. Han sido horas críticas para Guayaquil, pues la violencia ha asediado a varios puntos de la urbe. El último hecho violento se registró en este camposanto, ubicado al norte de la ciudad. El hecho de sangre ocurrió como guión de película, pues conforme a videos de cámaras de seguridad, el gatillero baja de un taxi con ramo de rosas blancas en mano y se acerca a 2 ciudadanos que se encontraban en este vehículo, en los asientos delanteros. Al momento que ingresa, se acerca al automóvil y procede a disparar en contra de los 2 ciudadanos que se encontraban en el interior del vehículo. Según información policial, los ahora occisos eran primos y tienen entre 34 y 39 años de edad. El presidente Daniel Noboa lideró el Gabinete de Seguridad en Guayaquil. En la reunión evaluó las acciones ejecutadas por el bloque de seguridad y se detalló las estrategias que seguirán implementándose en las próximas semanas para combatir la violencia. El ministro del Interior, John Reinberg, destacó el trabajo que se realiza para desarticular los grupos de delincuencia organizada y reiteró la exigencia en la depuración del sistema judicial. El bloque de seguridad con Fuerzas Armadas estamos trabajando todos los días sin descanso para dar seguridad a los ecuatorianos. Estamos muy articulados. Hoy hemos hecho un llamado para que la función judicial, también la Fiscalía, también se vincule a este trabajo continuo que tenemos. Y la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura integrarán una mesa de seguridad para articular acciones contra el crimen organizado. Aunque la primera convocatoria es para este miércoles, hasta el momento las autoridades no han confirmado su asistencia por temas de agenda. Con el objetivo de evitar que los operativos policiales y el accionar de las fuerzas del orden sean infructuosos por medidas que favorecen al procesado, el Consejo de la Judicatura ha convocado una mesa de seguridad que estará integrada por la Fiscalía General y el Ministerio del Interior.
Tras la aceptación de este último, se envió un oficio para que el primer encuentro sea este miércoles. Sin embargo, esto está supeditado a las agendas que manejen las autoridades. Vía mensaje de texto, el fiscal general subrogante Wilson Tuainga nos informó que la reunión de este miércoles está pendiente. Lo que se ha adelantado desde la Judicatura es que la mesa tendrá dos objetivos. Uno, las alertas preventivas, en el eje preventivo sobre las causas donde existan objetivos de alto, mediano y bajo valor, que así los denomina la Policía Nacional, y el seguimiento de las causas. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, desde el 1 de enero al 8 de junio de este año, se ingresaron 18.700 causas, 12.800 de ellas flagrantes. Se emitieron boletas de prisión preventiva en un 60% de estos casos. Si tenemos un parte bien elaborado, si la actuación del fiscal está bien encaminada dentro del debido proceso, y el juez toma una decisión que no está acorde a la realidad procesal, desde luego ahí es donde entra el Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo. Desde el 16 de julio de 2024 hasta la fecha se destituyeron 89 servidores judiciales, entre ellos 45 jueces por varias infracciones disciplinarias. Para el abogado penalista Pablo Encalada, esta mesa interinstitucional será infructuosa si no forma parte del Ejecutivo, aunque más que reformas se requieren lineamientos que determinen el accionar de cada institución. Yo creo que es muy sencillo en algunos de los casos decir así debe entenderse en la ley. Un instructivo, nos ponemos de acuerdo las tres partes, les mandamos a nuestros actores. Esto tiene que hacer en determinados casos. 33 servidores judiciales fueron destituidos por los casos Purga, Metástasis y Plaga, causas penales que revelaron la corrupción en el sistema de justicia. El ministro del Interior, John Reinberg, exige depuración en el sistema judicial para de esta forma respetar el trabajo de la Policía Nacional en los diversos operativos. Además, brinda detalles de la búsqueda de alias Fito. En Guayaquil se encuentra el ministro del Interior, John Reinberg, liderando las acciones para reforzar el bloque de seguridad, esto por los últimos hechos violentos registrados en el país. El bloque de seguridad está activo las 24 horas. Hemos enviado a reforzar las fronteras, como lo hizo público el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Estamos exigiendo el tope de trabajo que nuestra policía puede llevar. Tras los continuos llamados de atención de la Policía Nacional debido al accionar de los jueces, Reinberg exige depuración en el sistema. Yo espero ver cómo va a ser el proceso de depuración que ellos deberían tener. Hay fiscales y jueces y yo creo que podremos decir que cumplieron su ciclo y un ciclo no muy bueno. Y al consultarle si el fiscal de Manabí lo sigue buscando, respondió: No, por supuesto que no. Yo creo que el mensaje fue muy claro y esto es un mensaje para todos. A mí no me tienen que llamar. Nosotros somos muy claros en las operaciones que hacemos y nos mantenemos. El ministro del Interior dio más detalles de la búsqueda de alias Fito. Tenemos 10 boletas más emitidas y estamos atrás de todo ello. Reinberg reafirmó su presencia en la mesa de seguridad convocada por el Consejo de la Judicatura y que estará presto para escuchar. Voy a ir a la mesa de trabajo. Si yo veo que esto no es nada más que un show para sentarnos y querer manejar lo mismo, en ese momento como representante del gobierno me voy a levantar y me voy a retirar. Mientras los operativos a nivel nacional continuarán para desarticular los grupos de delincuencia organizada que mantienen en zozobra al país. El domicilio de la jueza Nubia Vera fue allanado este martes por la Fiscalía como parte de una investigación por presunta concusión. Según una denuncia, Vera habría condicionado su fallo a cambio de favores en un caso de tenencia. Se trata de una denuncia presentada en mayo pasado en la Fiscalía General del Estado contra la jueza Nubia Vera. El denunciante, un ciudadano, Kevin Angueta, quien señala a la magistrada por presunta concusión, pues según su relato, Vera habría condicionado un fallo a su favor en un caso relacionado con la tenencia de un menor de edad, que empezó en mayo de 2023. Según su denuncia, entre otras solicitudes, la jueza le habría exigido la compra de un juego de sala, propuesta a la que accedió. En la denuncia adjuntó audios y la siguiente secuencia de video. Este es el juego de sala que está acordado para entregarle a la jueza Nubia, siendo hoy viernes 22 de noviembre del 2024, nos disponemos a hacer los preparativos para ir a entregar a su casa como quedamos ayer en la noche 21 de noviembre con la jueza. Todo esto es para el juicio de tenencia. Por este caso, Fiscalía allanó la vivienda de la jueza en Quito. Su abogado, Washington Andrade, responde. Se trataría de una tentativa de cohecho, es decir,
el tratar de solicitar favores a una autoridad, beneficiarse en perjuicio de otra persona, lo más grave, en contra de la madre de su hijo, a quien pretendía despojar de la tenencia. Andrade denuncia que este caso avance rápido en contraste con las denuncias que ha hecho Vera en torno a presuntas presiones del Consejo de la Judicatura. Y la señora jueza, si es que ha cometido algún error, ella me ha manifestado que se mantendrá en el país para efecto de dar la cara, defenderse, y si es que hay que reconocer algún error de tipo administrativo, ella lo hará. Esta investigación fue presentada hace menos de un mes, sin embargo, se la ha tramitado con toda agilidad. ¿Para efectos de qué? En cambio, por el otro lado, la otra investigación, en el caso Pendrive, duerme el sueño de los justos. Vamos más de 6 meses. Vera ganó notoriedad a finales de 2024, cuando aceptó una acción de protección que permitió que la ex vicepresidenta Verónica Abad retome funciones en medio de duros impases con el gobierno. Desde ahí se ha dado a conocer que este proceso, al que Fiscalía ha bautizado como caso Mueble Fino, es un tema aparte. La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra el expresidente Evo Morales. La denuncia presentada por el Ministerio de Justicia incluye los delitos de terrorismo y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, entre otros. La Fiscalía se basa en un audio difundido por un exdirigente cercano a Morales, en el que se escucha una voz atribuida al exmandatario instruyendo a uno de sus seguidores a cortar rutas, cercar la ciudad de La Paz y ejecutar la batalla final. El entorno del líder cocalero negó la veracidad de la grabación y dijo que se trata de un audio realizado con inteligencia artificial. Sin embargo, 13 equipos de expertos del grupo de respuesta rápida de Deep Haze de Witness para Bolivia Verifica, plataforma de lucha contra la desinformación aquí en Bolivia, elaboraron un pormenorizado estudio empleando herramientas de código cerrado, además de análisis humano, y encontraron que la entonación, que la micropausa, las articulaciones eran muy consistentes al habla natural de Evo Morales. Los peritos internacionales no hallaron rastros de uso de inteligencia artificial en el audio. Otra de las plataformas que también lucha contra la desinformación aquí en Bolivia, Chequea Bolivia, concluyó con el mismo resultado, que el audio era real. Entonces, los seguidores de Evo Morales han negado esta afirmación y han señalado que se está haciendo una guerra política contra el líder cocalero. Es difícil hacer la verificación de audio, sin embargo, ya han habido expertos que están haciendo este trabajo para verificar información de voz. Ahora, Morales afirma que este es solo uno de muchos casos creados, según él, por el gobierno para desprestigiarlo. ¿Qué tanta independencia tiene el Poder Judicial en Bolivia? ¿Se puede confiar en que estas denuncias no sean utilizadas con fines políticos? Javier, hay que confiar en que la investigación pueda ser, se pueda ir por un buen puerto y se pueda ver si realmente el expresidente es culpable o no. Es el gobierno que presenta una denuncia contra Evo Morales y es la Fiscalía que ha admitido en las últimas horas esta denuncia, y Evo Morales está siendo acusado de delitos de terrorismo, instigación pública, delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y obstaculización al proceso electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral aquí en La Paz tiene un cerco policial para evitar que ingresen los manifestantes, y ahora es cuando ingresa el proceso de investigación, donde las autoridades deberán investigar la procedencia del audio y las amenazas que se escuchan en el audio y dar una sentencia a través de esta investigación. Las leyes bolivianas establecen una pena de entre 15 a 20 años de prisión por terrorismo. Es el delito ahorita más grave por el que enfrenta Evo Morales. Mientras tanto, acá en Bolivia es la segunda semana de bloqueo de carreteras. La mayoría están concentradas en la ciudad de Cochabamba, y una de las causas es la aspiración del expresidente Evo Morales a ser candidato a las elecciones, pero está impedido de participar debido a una sentencia judicial que limita el ejercicio de la presidencia a solo 2 mandatos, y él ya ha concluido con 3 mandatos. Aumento de penas, nuevos delitos y beneficios procesales para la fuerza pública constan entre las reformas penales que se aprobaron en la Ley de Solidaridad Nacional. Por ejemplo, en algunos casos la prisión preventiva, en las que quedan exentos policías y militares, se vuelve regla para integrantes de grupos delictivos. La llamada Ley de Solidaridad Nacional enfila un paquete de nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal, con las que, entre otras, se introducen delitos, se incrementan los años de prisión. Por ejemplo, se crea el delito de pertenencia a grupo armado organizado. Y se detalla: durante la existencia de un conflicto armado interno, la persona que pertenezca permanente o circunstancial
directa o indirectamente a un grupo armado organizado identificado previamente por el Estado, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años y de 20 a 26 años de prisión. Las personas que, sin formar parte del grupo armado organizado, pero que colaboren permanente o esporádicamente con su operación, incluso con actos fungibles y secundarios, se consideran delitos conexos al delito de pertenencia a grupo armado organizado, lavado de activos, tráfico de influencias, testaferrismo y otros 14 más. La ley dedica un capítulo especial a los delitos hidrocarburíferos. Entre lo destacado, se aumenta la pena, que antes era de hasta 7 años de prisión, a entre 11 y 13 años para la persona que por medios fraudulentos o clandestinos se apodere de crudo, hidrocarburo o sus derivados, los conocidos pinchazos. Sobre narcotráfico, se permite a fiscales y jueces determinar si las sustancias estupefacientes o psicotrópicas son para consumo personal o para tráfico ilícito. Y para eso se definirán parámetros entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Sobre la prisión preventiva, se deja claro que es la medida útil y eficaz para la comparecencia de procesados vinculados al conflicto armado interno. Y en la otra orilla, no es posible dictarla cuando elementos de la fuerza pública en este contexto afronten una investigación. Además, se determina que miembros de organizaciones delictivas sentenciados por delitos vinculados al conflicto armado interno cumplan la totalidad de su pena en prisión, sin posibilidad de acceder a regímenes diferentes, es decir, para ellos, no más prelibertad. La aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional obliga a la Revolución Ciudadana y a Pachacutic a evaluar el comportamiento de sus asambleístas durante la votación. La normativa está en manos del Ejecutivo para su respectiva sanción e irá al registro oficial. La Ley de Solidaridad Nacional aprobada el sábado dividió a la bancada del correísmo y confirmó la fractura en Pachacutic. 9 legisladores de la Revolución Ciudadana se abstuvieron, a diferencia de otros 43 que votaron en contra. Franklin Samaniego dice que su proceder será revisado en el movimiento. Pese a ello, asegura que la bancada está unida. No estuvieran de acuerdo, ellos hubieran tomado la otra posición, que no lo hicieron. Sin embargo, la Revolución Ciudadana sigue firme. Por ahí hay algunos malagüeros que andan hablando de rupturas. No es así, la bancada sigue más firme que nunca. En Pachacutic, como ya se ha visto en las últimas votaciones en el Pleno, 6 asambleístas, entre ellos la misma vicepresidenta del Parlamento, Carmen Tiupul, se suma al gobierno y votaron a favor. Esto pese a las amenazas que recibieron de la dirigencia indígena de ser expulsados. En el oficialismo critican que estas organizaciones políticas condicionen el voto de sus asambleístas. Natalie Farinango dice que la fracción de Pachacutic apoya sus ideas, previo a consensos con sus propuestas. Y eso deben entender las dirigencias de todos los partidos políticos. Cuando los legisladores realmente están comprometidos con la gente, independientemente de quién venga la propuesta legislativa, ellos van a apoyar. Van a apoyar porque ellos van a tener que regresar a sus provincias, como decía algún legislador de Pachacutic. Voy a tener que regresar a mi provincia y voy a tener que llevar resultados a mi provincia. El Partido Social Cristiano votó a favor, tal y como ya lo habían anunciado. Hubo un voto en blanco por parte del sector independiente. El gobierno anuncia que terminará unilateralmente el contrato con la empresa Progen tras haberle notificado los incumplimientos de los 2 contratos firmados en 2024. A la par, la Contraloría General del Estado informó sobre la ejecución de exámenes especiales a estas millonarias contrataciones que debieron ser entregadas en noviembre del año pasado. Los reiterados incumplimientos de la empresa Progen, contratada para poner generadores eléctricos en el Salitral y Quevedo, con 7 meses de retraso y sin solución a la vista, serán dados de baja. El anuncio lo hizo Carolina Jaramillo, vocera del gobierno. SELEC ha notificado la terminación unilateral. Luego de esta notificación, cada una de la empresa tiene 10 días para contestar. En el caso de Salitral, la notificación fue el 3 de junio y en el caso de Quevedo, el 29 de mayo. A partir de estas fechas, corren 10 días para que la empresa tenga el tiempo para subsanar los llamados de atención y luego se concreta la terminación unilateral del contrato. Se cae así un contrato que fue cuestionado desde que se detectó que Progen no era fabricante de los generadores. No obstante, en septiembre del 2024, Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha y firmante del contrato, lo defendía sin rubor, incluso contando sobre la verificación de los equipos. De esta generación, a finales del mes de noviembre en un caso y a mediados del mes de noviembre en el otro. Entonces hay que entender que no estamos comprando partes y piezas, estamos comprando un proyecto
Antes, las autoridades del sector eléctrico hicieron una inspección in situ a las instalaciones de la empresa en Estados Unidos, publicitando la buena nueva de una polémica adquisición. Presa y se espera que se entregue a las autoridades en las próximas horas al ser hallada culpable de delitos de corrupción. Escuchemos lo que tiene para decir la exmandataria de Argentina. Del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular. Entonces ella estaba como esperando esta decisión que era inminente y también dice que la Corte lo hace justamente cuando están las inscripciones para las elecciones que son legislativas y ella iba por la provincia de Buenos Aires, aspiraba a un cargo en el Congreso y bueno, esto por supuesto... Elecciones que iban a ser en septiembre. En septiembre y queda absolutamente inhabilitada porque al tener 6 años de prisión también queda inhabilitada para cualquier cargo público. No, yo iba a decir que empezaba por estar de acuerdo con lo que acabas de decir, que es un momento en que ella está llamando al pueblo, pero es interesante, el discurso que acabamos de escuchar, hubo un llamado al pueblo, habló de lo que ella hizo, pero nunca se defendió. Cayó en los lugares comunes de las críticas a Milei por parte de los jubilados, los pensionados, las críticas que le hacen a Milei por su relación con Trump, con Elon Musk, con el norte, con el Fondo Monetario, pero nunca, en el fondo, habló de lo que ella había hecho o no hecho, ni se defendió. Sí, señora. Y cuando usted habla de defenderse, hablamos de qué específicamente, María Teresa, porque en este caso estamos hablando que la condena es por corrupción. ¿Qué hay detrás de esta decisión y de este delito que se le imputa? Las acusaciones de corrupción en contra de Cristina Kirchner datan de décadas y tienen que ver con concesiones que ella hizo en el sur del país, en la Patagonia, la parte sur del país, la parte más fría, hay que decirlo, la parte más desolada, de donde ella y cuando vivía su marido tenían casas e hicieron numerosas licitaciones por las que recibieron, dicen, muchísima plata, se dieron a dedo y la mitad de las obras en estas zonas del sur de Argentina no se terminaron, no se cumplieron, pero ellos sí recibieron muchísima plata, parece, por todas estas concesiones y obras en el sur del país. La condena es por corrupción, básicamente, por eso fue condenada y lo que hizo la Corte fue ratificar la condena a todas las apelaciones, declararla culpable, pero sobre todo, como decía Carolina, lo más importante es que ya no se va a poder presentar a las elecciones que serán en septiembre para el Congreso, elecciones de diputados en Argentina. Ella ya no podrá ser candidata, quedó inhabilitada de por vida. Es un golpe muy duro para Cristina y más cuando Milei está en el poder, cuando dice que precisamente acabó con todo ese legado del peronismo, del kirchnerismo en Argentina. Y Alejandra, Teresita, me parece muy interesante ver en este momento cómo están las calles en Buenos Aires. Esto es justamente saliendo de la sede de su partido político donde muchos estaban esperando, acompañándola allí a esperar esta decisión. Y bueno, lo que se viene hoy para la Argentina en general es pues muy movido políticamente. Son dos polos opuestos, el gobierno de Milei y también Cristina de Kirchner, ahora condenada a 6 años. Pero, Teresita, ¿cuál es el paso a seguir? En este momento ya dijo, me voy para mi casa. ¿La pueden detener inmediatamente tal y como la Corte lo había establecido? Y eso teniendo en cuenta, María Teresa y Carolina, esta información que me acaban de enviar, que quisiera ponerla también sobre la mesa. Dice, en Argentina, el artículo 10 del Código Penal establece que una persona condenada a prisión puede cumplir la pena en detención domiciliaria si supera los 70 años de edad. Es decir, podría obtener este beneficio por tener ella 72 años, Teresita. Sí, aquí hay varias cosas. Uno, le dieron 6 años de cárcel. La Fiscalía, hay que decirlo, estaba pidiendo 12. Es decir, le dieron 6 años de cárcel que los va a servir desde su casa. Alejandra, eso ya por tener más de 70 años, como lo dices, ella ya se sabe que va a estar 6 años en prisión domiciliaria y tiene 48 horas o 2 días hábiles, no sé cómo funciona el tema, para presentarse ante lo que llaman PY, que es la calle donde están los juzgados en Buenos Aires, para presentarse allá a la Corte y decir, aquí vengo a que me hagan efectiva la sentencia, le hagan todo el procedimiento que tiene que ver con el arresto y
las huellas, todo lo que le van a hacer, y luego se irá para su casa a servir 6 años de prisión domiciliaria. Eso es lo que está previsto. Eso por el lado de la justicia, por el enriquecimiento ilícito. Otro lado, como decíamos antes, es la pena que va de la mano con eso, que es la inhabilidad política, que esta sí es de por vida. María Teresa, ahora otro tema también importante, y es si esta sentencia data o la situación por la cual la están condenando data de hace varios años atrás, ¿tiene que ver un poco que se haya acelerado, que se haya tomado una decisión en ese momento el hecho que esté a la cabeza de ese país un gobierno de derecho? No, esto lo que pasó hoy, Alejandra, fue la ratificación de una sentencia que ya se había dado, en un primer momento. Recordemos la historia argentina y de Cristina Kirchner. En el año 2022, en diciembre del 2022, 3 meses después de un incidente que no se nos puede olvidar, en el que ella salía a la calle y un personaje le pone una pistola en la cara, dispara y la bala no sale. Se queda atascada, no tenía bala, nunca se supo bien, pero fue un disparo que nunca salió. Al señor lo cogen, a este personaje lo cogen, lo ajustician, y hubo mucho alrededor de un señor que se le acerca con una pistola, dispara, la bala no sabe, hasta que tanto las especulaciones del momento decían esto fue planeado por ella misma y por eso no había bala, o si era un atentado de verdad. El caso es que ese atentado, si recordamos, se dio 3 meses antes que la Corte diera su primera sentencia. Después vinieron las apelaciones, en diciembre del año pasado vuelve y dicen es culpable, y lo que la Corte hizo hoy fue la Corte ya Suprema de Justicia ratificar todas las condenas anteriores y decir es culpable. Es decir, este es un proceso que es de antes de Milei, que viene de muchos años antes, de data atrás, y que ha tenido momentos importantes o impactantes, como los queramos llamar, en la historia de Argentina recién.